Y como en toda asistencia técnica que debe acompañar este tipo de procesos, es clave una metodología, por supuesto. Y para hablar sobre esta, damos la bienvenida a Eduardo Núñez. Él es director de la Oficina de El Salvador y de los programas regionales del Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica. Hola, hola, ¿ya suena? Hola, sí, listo. Para no ocupar el podio, porque exceso de formalidad, dice, ¿no? Le quisiéramos ahora proceder a explicar cuáles son los alcances y los elementos fundamentales de este acuerdo de colaboración entre el señor vicepresidente, el equipo ad hoc y el consorcio CEPS, como somos conocidos, la alianza entre el Instituto Republicano Internacional, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y el NDI. El consorcio CEPS, en términos generales, es una alianza interinstitucional que trabaja en distintos países, básicamente, se escucha, decía, básicamente en materia de democracia y gobernabilidad. Específicamente en el caso salvadoreño, desde hace 2 años para acá, hemos desarrollado una estrategia que tiene como 3 grandes vertientes. Una es el trabajo con instituciones del Estado estratégicas para fortalecer capacidades institucionales, de manera prioritaria el Tribunal Supremo Electoral, pensando en fortalecer sus capacidades jurisdiccionales y técnicas de cara a los futuros procesos electorales del país. Otra es el trabajo de fortalecimiento de actores de la sociedad civil, nacionales y territoriales, con el propósito de que estas organizaciones puedan involucrarse de mejor manera en los asuntos públicos, puedan ejercer estrategias de incidencia política a partir del desarrollo de posiciones informadas y basadas en evidencia. Y la tercera línea es el trabajo con partidos políticos. Hemos ofrecido a los distintos partidos del espectro político salvadoreño la posibilidad de desarrollar procesos tanto de formación, de fortalecimiento, como diseñar estrategias de reforma y modernización de cara a que estos partidos cumplan mejor sus funciones estratégicas en la sociedad salvadoreña. En ese contexto, digamos, de 3 grandes líneas, institucionalidad pública, actores de la sociedad civil y actores de la intermediación política, los partidos, nos parecía absolutamente natural poder extender este apoyo a trabajar con el señor vicepresidente de la República y con el equipo ad hoc en torno a la idea de promover un proceso de deliberación, de debate ciudadano, un proceso de información al ciudadano y a la ciudadana en torno a los alcances, los contenidos y el sentido político de la propuesta de reforma constitucional elaborada por el equipo ad hoc y hoy sometida a consideración del señor presidente de la República. ¿Cuál es el espíritu de, vamos a ver si pasa? Bueno. ¿Sí? Ahí está. Ah, ahí está, ves. Yo decía que no pasaba, ya terminé. Perdón por no ver la pantalla que tenía que ver. Les decía, el proceso de trabajo básicamente se basa en un conjunto de principios que son principios de carácter general en la estrategia de trabajo de CEPS y que son compartidos por el señor vicepresidente y por el equipo ad hoc. Son los principios de buena fe. Los procesos de diálogo, de consulta y de participación ciudadana tienen que basarse en un principio de sinceridad. O sea, es un proceso sincero en donde se quiere realmente escuchar la voz de los y las ciudadanas para que esa voz enriquezca la capacidad de tomar decisiones de las autoridades públicas. El principio de transparencia es un proceso que estamos presentándolo a ustedes en todos sus alcances, que va a ser sistematizado, que va a ser puesto a disposición de cualquier ciudadano y ciudadana o actor económico, político y social que esté interesado en conocer los alcances del ejercicio. De promover un efectivo ejercicio de deliberación política, en el entendido de que una reforma constitucional, más allá de la dimensión jurídica, que por supuesto el señor vicepresidente y el equipo ad hoc dominarán mucho más, yo soy politólogo, no me atrevería
a hacer una opinión jurídica, pero en el fondo de un pacto social, de la forma en que los y las ciudadanas salvadoreñas deciden que van a convivir en un marco institucional y normativo. Y en ese sentido es un asunto público que importa a la ciudadanía. Y es muy importante que la ciudadanía conozca cuál es el diseño vigente y cuáles son los escenarios de transformación o de reforma que se están proponiendo. El principio de publicidad, los documentos que se produzcan van a ser documentos públicos, van a ser documentos que van a estar a disposición de los interesados y las interesadas, y al final del ejercicio a disposición de los señores y señoras diputadas, también en el momento en que oportunamente la Casa Presidencial decida entregar el proyecto de reforma a consideración de la Asamblea. Y el principio de pluralidad. La cosa realmente maravillosa que tiene la democracia es que es el único sistema que permite que los que pensamos diferente podamos manifestarnos en contextos de ausencia de amenaza o sanción. A partir de esas diferencias construir acuerdos mínimos para convivir en sociedad. Esa es la maravilla, lo que hace realmente extraordinaria la democracia. Y eso es cuando se protege el principio del pluralismo, de la pluralidad. Y este es un proceso asentado fundamentalmente en esa idea, que sea un ejercicio plural de voces, en donde confluyan las voces que coinciden, pero también las que pudieran disentir sobre el conjunto o sobre partes de las propuestas de la reforma constitucional. En ese sentido, estos principios pues los hemos vaciado en un memorando de entendimiento que incluye no solo al equipo ad hoc, sino en el que hemos tenido la extraordinaria suerte, oportunidad de contar con la asociación estratégica, con asociaciones de universidades como AUPRIDES y CONARES, que se constituirían en socios garantes de convertir este ejercicio en un proceso y en un espacio seguro de debate y participación ciudadana. El proyecto está previsto para un año de duración, aunque el ciclo actual de implementación vamos a acelerar, como hemos acordado con el señor vicepresidente y el equipo ad hoc, para tratar de, en el término de 4 meses, de poder realizar un proceso de consulta, un proceso de socialización, un proceso de debate y un proceso de análisis pendiente de este proyecto de reforma constitucional. El proyecto está constituido por 3 grandes cosas, o 3 grandes líneas de trabajo. La socialización de los contenidos de la reforma, del espíritu de la reforma, de los alcances y de los contenidos de la reforma constitucional formulada, para que los ciudadanos entiendan en un lenguaje más sencillo en qué consiste lo que se está proponiendo y a partir de eso puedan formar opiniones, valga el juego de palabras, informadas. La segunda línea que trabajamos es la que tiene que ver con la realización de una serie de ejercicios de deliberación participativa dispersos territorialmente a lo largo y ancho del país, con el auspicio de las universidades miembros tanto de CONARES como de AUPRIDES, en un espacio seguro en donde confluirían actores de la sociedad, no solo los actores universitarios, sino actores de la sociedad en los distintos territorios del país, a intercambiar sus miradas, sus perspectivas, sus posiciones en torno al conjunto de la reforma o a dimensiones específicas de la reforma con base en la estructura de abordaje que en su momento el equipo ad hoc formuló, que era 4 grandes dimensiones o 4 agrupaciones o 4 componentes del proyecto de reforma. La parte dogmática que tiene que ver con derechos fundamentales, la parte de reforma al sistema político y económico, la parte que tiene que ver con la dimensión orgánica, la organización del Estado, y la parte que tiene que ver con la justicia y la dimensión procesal constitucional. Entonces puede ser que en un territorio la universidad en diálogo con el equipo ad hoc y con nosotros decida que va a priorizar el debate en una de estos componentes y entonces en torno a eso se construye una metodología para recolectar opiniones informadas y promover un debate participativo con las personas que tengan la disposición a asistir a estas sesiones, que van a ser presenciales, pero también van a ser transmitidas de manera virtual para aumentar el alcance del proceso de debate y deliberación. Y el tercer componente es la elaboración de un informe independiente de expertos y expertas internacionales, tanto abogados constitucionalistas como politólogos y politólogas que hayan participado de manera activa en procesos de reforma constitucional en América Latina,
con el propósito de hacer una valoración de conjunto del proyecto de reforma constitucional, tratando de visualizar cómo ese proyecto está inserto o no en los estándares internacionales y en las tendencias, en las nuevas tendencias de la reforma constitucional que se debaten hoy, no solo en América Latina, sino también en Europa y en otras regiones del mundo. Del primer componente habrá una versión socializable o popular del proyecto de reforma, que puede ser un solo o varios módulos de documentos, depende de cómo, por el alcance de la reforma, habrá que considerar cuál es la mejor alternativa pedagógica para generar la mayor difusión. Del segundo componente habrá un informe de sistematización rigurosa de las opiniones vertidas por las y los participantes de los procesos de diálogo y deliberación en los territorios o a nivel nacional. Y del tercer componente del informe independiente, ese informe va a ser un documento público que esperamos que esté en el máximo de 4 meses y que idealmente sería presentado en un evento similar a este, con los y las expertas internacionales presentes para que ellos no solo expliquen cuál es su opinión, sino que además puedan intercambiar con aquellos actores interesados o interesadas en profundizar en algunas de las dimensiones de ese eventual informe. Esos 3 documentos, la versión popular, la sistematización y el informe independiente, el señor vicepresidente ha tenido la amabilidad de indicarnos que van a ser adjuntados al proyecto de reforma constitucional que en su momento serían entregados a los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que ellos desarrollen el proceso de debate y eventual aprobación o no del conjunto o de determinadas partes del proyecto de reforma constitucional. Es decir, van a ser documentos que van a enriquecer el debate legislativo, que es el seno en el que en última instancia tendrán que tomarse las decisiones sobre el curso futuro de este proyecto de reforma constitucional. En ese sentido, los compromisos pues están claros, en ambos lados el compromiso es de que este ejercicio sea completamente transparente. Estamos diciendo quién es el donante, quiénes somos, cuáles son los principios compartidos, cuáles son las reglas del juego del proceso. Y de la misma manera, para cada una de las actividades vamos a divulgar de manera oportuna la convocatoria con el mayor alcance posible, la metodología para que sea conocida. Hay instrumentos metodológicos para facilitar el debate, tanto de actores académicos informados o grupos especializados de sociedad civil, como para que también personas, ciudadanos y ciudadanas que no tengan necesariamente estudios o especialización en el tema, puedan emitir opiniones informadas también. O sea, estamos previendo todas las condiciones técnicas y procedimentales posibles para garantizar que el proceso tenga el mayor grado de inclusión, el mayor grado de alcance y el mayor grado de efectividad. En ese sentido, pues solo quisiera remarcar el agradecimiento al señor vicepresidente y al equipo ad hoc por la apertura a establecer este proceso dentro, como decía, lo que es el espíritu, los principios elementales con los cuales pues funcionamos en democracia, que es la idea de que la participación sea activa, basada en el respeto a la diferencia, en un ejercicio plural, en el sentido de que construiremos acuerdos desde la aceptación de las diferencias y no desde la negación o la cancelación de las diferencias. Ya vivimos una época, y con esto cierro, en donde hay extraordinarios desafíos a nivel global, en materia de democracia, gobernabilidad, etcétera. Pero las posibilidades de que enfrentemos esos desafíos en cualquiera de las dimensiones, en materia de fortalecer las capacidades de los gobiernos, de fortalecer nuestras democracias o de fortalecer los derechos humanos, va a ser mayor en la medida en que lo hagamos en democracia. Y ese es el desafío que tenemos a nivel global, ese es el compromiso nuestro en cualquier país donde trabajamos, y eso es lo que ponemos a disposición hoy del equipo ad hoc, del señor vicepresidente, y de todos y todas las ciudadanas salvadoreñas que tengan la buena disposición de acompañarnos en este ejercicio. Muchas gracias.